La semilla que da buen fruto seguirá día tras día, llevando la palabra que cambia el corazón. La semilla que da buen fruto hoy nos trae el tema de la carta a los Efesios del capítulo 1 al 3. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira este versículo, lo que nos dice el apóstol Pablo, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, a mí se me plantea una pregunta. ¿Por qué nosotros le decimos al Señor que bendiga a alguien o que nos bendiga a nosotros si ya nos bendijo en toda su plenitud en Cristo Jesús en los lugares celestiales? O sea, que somos bendecidos en el más alto grado. Entonces, ¿por qué le decimos bendice a tal persona o bendíceme? Es que si somos bendecidos de esa manera, ¿el Señor aún nos puede bendecir si ya somos más que benditos en su santo y bendito nombre? Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra pregunta que se me plantea aquí, meditando en estas palabras: ¿por qué preocuparse por la gente si el que va a ser hijo de Dios está ya apartado, como en este caso lo fuimos apartados desde antes de la creación? Dice el Señor, ya fuimos tú y yo apartados para Él. Entonces, el que tiene que venir a los pies del Rey, ese va a venir, porque Dios va a completar su obra sí o sí. Entonces no nos preocupemos, que el que tenga que estar juntamente con nosotros, alabando, exaltando y glorificando al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu, va a estar ahí igualmente. Amén. Y versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Efesios 1, versículo 6. Dice así el apóstol Pablo, que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para eso, este es el motivo de nosotros ser creados. Nosotros fuimos creados para alabanza y adoración de su santo y bendito nombre, para alabarlo a Él y solo a Él. Mira qué fácil que lo tenemos. Muchas veces nos preguntamos, ¿y para qué nos creó Dios? Dios nos creó para alabarlo y adorarlo solo, única y exclusivamente a Él. Amén. Efesios 1, versículos 9 y 10.
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en mí, Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mira que todo lo que necesitamos saber, el Señor nos lo reveló en las Escrituras. El resto no nos es necesario conocerlo, y cuando nos reunamos todos para ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se nos será revelado el misterio por completo. De momento nos sobra con lo que nos ha dado a conocer según le pareció bien. Amén. Recuerda que en Hechos 1, cuando el Señor estaba todavía con los discípulos y apóstoles reunidos, le preguntaron que si era el tiempo en el que iba a restaurar el reino a Israel. Exactamente le dijo así en Hechos 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y en el versículo 7, y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Entonces, tú y yo, lo que debemos saber, el Señor ya nos lo reveló por medio de las Escrituras. Amén. Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es muy importante que tú y yo blindemos nuestro corazón para que el ladrón no venga a hurtar esas arras que son la llave de acceso al reino de Dios. Amén. Efesios 2, a partir del versículo 1. Dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él os resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el versículo 8 de Efesios 2 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. El regalo que Dios nos dio de la salvación y la fe que puso en nosotros, porque también tenemos fe por Él.
Y dice el versículo 9 que no es por obra para que nadie se gloríe, para que nos demos cuenta que nosotros somos salvos gracias a su gracia, a su amor y a su misericordia. Amén. Efesios 3, versículo 8, dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo se sentía pequeño en relación a todos. Pablo no se sentía orgulloso, no se veía mirando a los demás por encima del hombro. Y eso que en el Nuevo Testamento 13 de los libros que hay reflejados son las cartas paulinas, sin contar la de los hebreos, que se duda si fue escrita por Pablo o no, pero 13 son certificadas que Pablo las escribió. Entonces, Pablo se sentía más pequeño que ninguno de todos los santos. Pablo nos da aquí una gran lección de humildad. El Señor nos dio también muchas clases de humildad, lavándole los pies a sus discípulos, renegando de ser Dios y se hizo hombre. Nos dio muchísimas lecciones de humildad. Y aquí Pablo también nos da una clase de humildad. Es una cualidad muy importante que nosotros debemos destacar en nosotros mismos, y es la humildad. Amén. Amados todos, en el nombre del Señor, esta fue la reflexión para el día de hoy. Recuerda que como siempre la realizó José Morata. Mi número de WhatsApp es el 316-676-6163, con el más 57 si te comunicas desde el exterior de Colombia. Y te quiero pedir que por favor compartas esta reflexión con tus contactos y les hagas ver las cosas tan importantes que el Señor nos está enseñando por medio de la carta a los Efesios. Amén. Dios te bendiga grandemente, y ahora te quiero dejar con esta preciosa alabanza. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.